Bien, muy bien, ahí comenzó a grabar la clase. Reitero por las dudas la pregunta, ¿se me escucha bien? Sí, profe. Bien, Sí, perfecto. Perfecto, profe. bien. Perfecto. Cualquier cosita, si se nos cae la señal, sí, que esto es más que habitual ahora. Y por suerte el sábado no hay tanto, digamos, tráfico de datos en internet, no creo que ocurra. Sí, al menos hasta las 11, 12 del mediodía, justito ya vamos a zafar de esa congestión, así que si se caen ustedes reingresan, no hace falta ni que me pidan permiso, nada, porque no hay sala de espera. Ustedes, digamos, se conectan, hasta que yo entre, digamos, como administrador, puede ser que no los deje ingresar, pero una vez que yo estoy de administrador, de hospedador, ya directamente ingresan. Así que no hace falta ni que escriban al grupo de WhatsApp para no sobrecargarlo. Se les cae la señal, se conectan, se reconectan, ¿sí? No hay ningún problema. Encima queda grabada la clase, así que bueno, va a ser enteramente aprovechable. Bueno, gente, formalmente tengo que pasar la lista de asistencia, así un poco como para tenerlos, digamos, ya los conozco a todos ahora por fisonomía, ¿sí? Permítanme, digamos, que les voy a pasar la listita, me van diciendo el presente, ¿sí? A ver un poquito. Pregunto, en la clase de Amanda, ¿había más gente? ¿Está faltando gente? ¿Muy sábado de la mañana? Éramos prácticamente los mismos, profe. O sea, la Ah, misma cantidad. los 9, esto Éramos como poquitos. los 9 titulares, ¿sí? Después está el banco de suplentes. Bien. Creo que solo dos faltaron a la clase, Bueno. pero éramos más o menos nosotros dos. Bien. Bueno, ahí paso la listita. Bar, Ariadne. ¿No? Casino, Mariela. Fase, Ornella. No me equivoqué de lista, ¿no? Fernández, María. Presente, profe. Jiménez Soria, Micaela. Presente, profe. Gerber, Iván. Presente. Labat, Fabricio. Presente, profe. López, Nuria. Presente. Méndez, Gisela. Méndez, Gisela. Kempak, Cecilia. Presente, profe. Sauer, María. María Ángeles Seward. Sauer. Ah. Sauer, María Melisa, me salta. ¿No? Stepanenko, Macarena. Presente. Verón, Andrea. Presente. María Ángeles, Ahora sí, salgo. presente. Vos no estás en lista, no sé, al menos en la listita formal. Ah, ¿no? No, yo por las dudas, no sé si Amanda el otro día son lista. Por las dudas, vean qué importante entonces que pasamos. Puede ser porque no me llegó el correo que me había mandado. Se ve que no le figura mi correo, entonces me voy a comunicar ahora. Por las dudas, mandale a María Inés. ¿Ustedes Sí, tienen el sí. correíto de María Inés? Reiterando acá, les No. anoto, vean en el chat. Menos mal que pasamos la Sí, lista. El M. Neri, Eduard, sí. vos te habías anotado en su momento, me imagino. Sí. Yo estaba con un tab y le pedí la inscripción y me inscribió. ¿Pero no te pasó al segundo cuatrimestre por las dudas? No. Me Bien, correspondía al primero. dale. Cuando pueda, digamos, en la semana, ahora sábado, domingo, difícil que haya Sí, me voy a contestación. comunicar entonces. Dale, pero no hay ningún problema en el sentido de quedarte en el aula y aprovechar las clases que estamos. Bueno. Sí, seguro va a ser corregido ese tema. Por las dudas, por lo demás están inscritos. ¿Sí? Les nombré, digamos. Esa es la lista oficial que yo tengo. Es que también creo que hay alumnos tipo a la manera de oyentes, ¿sí? Porque ya han tenido cursadas anteriores y demás, pero bueno, bien ese tema, entonces menos mal que pasamos a la listita. Bueno, gente, a ver, ustedes llegan para la cursada, tanto menos tienen hasta reales aprobados, ¿no?
¿Sí? Familia, cursado al menos. ¿Sí? ¿No aprobado? ¿Alguno ya se sacó encima familia? Sí. Iván, Micaela. Para cursar necesitas tener aprobado familia. Ah, entonces ya metieron todos. Para En cursar cambio, sucesión. reales tenés que tenerla regularizada nomás. Entonces, ¿cómo es el tema? Para cursar sucesiones, cuanto menos regularizados reales. Claro, reales regularizado y aprobado familia. Y aprobado familia, no basta la regularidad. Es singular que es esa relatividad. Bueno, gente, entonces ustedes ya vienen ya con todos los lineamientos en el derecho de familia, así que, ¿con quién tuvieron? Con Morro, ¿no es cierto? ¿Quién más está en la cátedra ahora, actual? La profe Boris de Santa Fe. Ah, bien. Digamos, entre las dos dan la materia íntegra. Bueno, ahí vaya que se hubieron algunos cambios. Lo que era viejo código 20, anterior al 2015. ¿Sí? Yo me formé en su momento, allá por los años 2001, 2002, con código velezano. Después estudié escribanía y bueno, hice una bajadita. Pero bueno, nos cambiaron ahí un par de cositas. Y eso impacta, digamos, de manera directa en el régimen sucesorio, ¿sí? Puesto que el concepto de familia y esa presunción, digamos, que hace la codificación, la legislación de los cercanos al pretenso causante, sí, está definido, digamos, por el marco, digamos, ya define el derecho de familia. Más que derecho de familia, de la familia que hoy se habla, ¿no es cierto? Porque admitimos no solo la conformación, digamos, de familia matrimonial, sino también ahora la recepción, en la receptividad legal del Código 2015 de la unión convivencial. Bueno, formalmente, a mi cargo, digamos, me toca comenzar por la bolilla 1, ¿sí? Ustedes igual con Amanda ya han dado gran parte de la misma, algunos lineamientos, ¿sí? Y bueno, ahí va a resultar un tanto por ahí reiterativo, repetitivo de algunos conceptos que ya reafirmó Amanda, ¿sí? Que ya fue transmitido. Lo que siempre digo, estas primeras clases son un poco caóticas, y no son tan ordenadas, digamos, vamos y venimos, no hacemos tanto eje en lo que dice el programa, ¿sí? Pero bueno, lo que vamos a ir buscando es una comprensión global, ¿sí? Y acá un poco, digamos, al régimen sucesorio, yo les cuento, digamos, por ahí para los que no lo saben, quizás yo le voy a dar un enfoque notarialista, digamos, a la bajada que haga. ¿Está? Porque yo soy escribano de ejercicio, y soy abogado y escribano de título, pero ustedes saben que es incompatible el ejercicio simultáneo, y bueno, yo estoy matriculado en el Colegio de Escribanos y soy autorizante, digamos, soy titular de registro notarial. Pero vaya que si la materia sucesoria está enraizada y con el mundo notarial. Pregunto por la duda, ¿alguno tiene la beta o vertiente notarial de querer seguir estudiando algún día notariado? A mí me interesa, sí, en un futuro, pero no sé por dónde iré, pero me llama la atención. Bien. ¿Alguien más, aparte de Iván, que por ahí diga, me gustaría ser escribano, escribana? Sí, Vamos, a mí también. Nuria también. Sí, yo también, profe. María Ángeles. Bien, bien, así que por ahí nos vemos en unos añitos en el notariado. Yo estoy en notariado también en la Católica. No en las materias teóricas, sino en las prácticas. Estoy en práctica 1 y práctica 2 de notariado de la Católica. Bien, entonces, digamos, al toro de sucesiones, por así decirlo, lo podemos, digamos, tomar desde un punto de vista notarial o abogadístico. ¿Sí? Siempre hacemos este primer juego de ideas, ¿no es cierto? Cuando uno dice, ¿cuál de estos operadores de derecho, abogado o escribano, tiene un rol preponderante en la materia sucesoria? Solemos, digamos, concluir. De estos dos operadores, abogados, escribanos, ambos somos operadores del mundo del derecho en general, ¿quién tiene un rol preponderante en la materia sucesoria? ¿Qué les parece? ¿El escribano?
El escribano, Iván, ¿os tenés eso? Y para mí sí, en el caso de testamento, por ejemplo, todo se hace ante un escribano que debe certificar la firma y todo. O sea, la mayoría de trámites lo tengo como que se hace frente a un escribano. Si bien el abogado interviene, para mí es un poco más importante la tarea del escribano. Bueno, muy bien lo que decís, Iván, de que te vas yendo hacia la sucesión testamentaria. Pero les pregunto, y en general, ¿qué les parece, al menos por lo que ustedes escuchan, por ahí de colegas, amigos que se dedican, la Argentina? ¿Hay cultura de sucesión testamentaria? No hay No. casi cultura. Por eso generalmente es más preponderante la tarea del abogado. Casi todos, una vez que fallecen, ahí recién empiezan con los juicios sucesorios. Salvo los grandes capitales que, bueno, ya anteriormente hacen las particiones de todos los bienes. Bueno, vean, yo esto, digamos, no podemos concluir de una manera determinante, es únicamente un disparador, como para que, digamos, entrelacemos estas nociones de que son necesarios tanto el abogado como el escribano. ¿Sí? Y entiendo yo, digamos, a priori, ustedes me preguntan, profe, ¿usted qué opinión tiene? Yo entiendo que es claro el rol preponderante del abogado, ¿sí? En la materia sucesoria, por lo que estamos hablando, ¿sí? De que no hay cultura de sucesión testamentaria. En la Argentina, la gente testa muy poco, al menos hasta el 2015. Y en el 2015, digamos, se han liberado algunos, digamos, sostenes, ¿sí? Se han aflojado algunos cierres, por así decirlo, que llevan a que la gente se anime un poco más a testar, ¿sí? Entonces, ya hablaron un poquito con Amanda, me imagino, que le ha comentado, digamos, justo estos dos grandes ámbitos de la sucesión mortis causa, ¿sí? Que también coinciden con el llamamiento, digamos. ¿Quién llama a que una persona vaya a la sucesión de otra persona? ¿Qué me pueden contar? El llamamiento puede ser entonces, ¿cómo? Por lo que han venido leyendo, estudiando. ¿Son clases introductorias aún todavía? ¿Qué les parece? Por ley o por voluntad del testador. Bien, buenísimo. ¿Sí? Llamamiento legal, ¿sí? O llamamiento voluntario. Es, digamos, el propio código el que establece un orden en el cual concurrir, ¿sí? A heredar, a retirar los bienes del pretenso causante, ¿sí? O bien es la voluntad del propio testador, ¿sí? La que establece, ¿sí? Llamamiento voluntario o llamamiento legal, ¿sí? Ahora bien, ese llamamiento voluntario tiene absoluta libertad. Una persona pretende, digamos, de a poco empezar a organizar su sucesión mortis causa, ¿sí? Decía un viejo profesor mío de sucesiones, todos al menos somos autor de algo en esta vida. Algunos escriben un libro, algunos una canción, otros un poema, pero hay algo de lo que todos somos autores. ¿Somos autores de qué? ¿Qué les parece? ¿De nuestra propia qué? Sucesión. Muerte. Todos somos autores de nuestra propia sucesión, digamos, hay un hecho jurídico, digamos, irrefutable que va a ocurrir, suceder, nadie lo sabe en qué momento, sí, suerte, a no preocuparse, porque si no ya nos estaríamos preocupando. Y es el hecho jurídico de nuestra propia muerte. ¿Sí? Y a esa persona que fallece, ¿qué denominaciones solemos dar? De a poquito por ahí habrán hablado algo con Amanda. Causante. Causante. ¿Cómo más? Las novelas colombianas, ¿cómo le van a llamar? Venezolana. Miramos, miran seguro, me imagino que miran. El que diga que no es mentiroso o mentirosa. El finado, también se le suele llamar, ¿sí? Y les cuento cómo le llamaban los romanos. Por ahí lo mencionó Amanda o han leído algo en el material de la profe Hilde. ¿Cómo? Cuyos. De Cujo, sí. Ah, el de Cuyo, ya lo saben. Sí, ¿Ya lo han leído por ahí? ¿En familia lo leyeron o en estas clases? La profesora en la clase pasada. Ah, bien. ¿Y ya saben cómo se escribe inclusive? Cujus. De
cujus, ¿sí? La J, digamos, romanística, latina, que suena como una I. Profe, Sí, Iván, ¿cómo era la voz venezolana? No sé, ¿cómo era que dijo? finado. Eso. Sí, pero eso no está para un examen, digamos, esto es para la clase, digamos, introductoria a la materia. Vean, acá yo les anoto, yo les cuento, por ahí los que ya tuvieran clases virtuales conmigo saben que yo utilizo a la manera de pizarrón un archivo Word. Sí, es lo más práctico, digamos. Vamos anotando las ideas que van resultando. Comparto la pantalla y anotamos. Vean, acá voy a compartir, si puedo, el archivo del Word. Entonces, por las dudas, anotamos cómo es que lo llamaban los romanos y nosotros los llamamos y, digamos, en cierta manera queda elegante como para lucirse, ¿sí? En el examen, así. Uno adquiere vocabulario jurídico. Vamos a agrandar un poquito el tamaño. Los romanos hablaban del de cuius successionis agitur. Para referirse a la persona del causante, ¿sí? El fallecido. Esto yo también lo había leído así muy al pasar, pero me acuerdo que mi profe, acá en la Católica, año 2002, el maestro Ferrer, no sé si lo conocen a Magín Ferrer. ¿Alguno lo llegó a ver, salgo un ratito de pantalla? ¿Lo vieron alguna vez en la facultad? Él enseñaba sus sesiones hasta hace unos 2 años atrás. ¿No lo conocen? Yo sí, profesor. Diana, Yo tuve ¿viste clase de sucesorio? con Ferrer y con Fontana. Y con Fontana, con Esteban. Sí. Bien, tremendo profesor también. Bueno, Ferrer fue mi profesor, Francisco Magín Ferrer. Es un abogado, digamos, un doctor, debe estar rondando los 65, 70 años de edad, un maestro del derecho sucesorio. Él es una de las cabezas intelectuales que redactó el libro de sucesiones, lo que le comentó la profe Hilda por WhatsApp. ¿Sí? Él básicamente con Marcos Córdoba, no sé si por ahí la profe Amanda le ha comentado, son, digamos, las dos mentes, junto con, bueno, Mafía, Osvaldo Mafía, ¿sí? La bibliografía de Mafía, pero Córdoba y Ferrer tienen una vigencia todavía tremenda. Y ven que muchas veces los grandes autores, maestros de derecho, escriben hasta los 80, 90 años de edad, y se mantienen, digamos, lúcidos, vigorosos, siendo prolíficos, digamos, en las obras bibliográficas. Bueno, el profe Magín Ferrer, él fue con Córdoba, Marcos Córdoba, uno de los autores del libro de sucesiones. Entonces imagínense lo que era cursar año 2016, por ahí, él hasta esos años enseñó. La Católica había que rendir con Magín Ferrer. Y yo lo cursé en el 2002. Y me acuerdo que las clases de Magín eran tan espectaculares que yo tenía 2 o 3 compañeros, digamos, que venían ahí, digamos, a los tumbos en la carrera, digamos, de esos vagos, pero cuando tenían clase con Ferrer, el profe Ferrer, decía, bueno, vamos a ir al recreo, si les parece, o quieren que yo explique un rato más, decía. Y ahí hasta estos chicos decían, no, profe, siga, porque Magín te daba sus sesiones con una lucidez tremenda, digamos, y ven que sus sesiones es bastante abstracto, hasta que uno le agarra la idea a esas 5 o 6 ideas básicas, después, digamos, nos sale de ese juego de 4 o 5 ideas básicas. Pero bueno, les cuento entonces que, digamos, el profe Ferrer fue quien en su momento me transmitió esta idea de, aprendimos todos los alumnos, el de cuius, ¿sí? Comparto nuevamente la pantalla, esto del de cuius sucesiones agitur. ¿Qué significa? ¿Se ve el Word ahí? Pregunto. ¿Sí? Aquel Sí, profe. de cuya sucesión se trata. ¿Sí? Al decir de cuius sucesiones agitur, estamos hablando del causante, aquel de cuya sucesión se trata, aquel de cuya sucesión tal persona es su autor. ¿Está? ¿Y por qué se transforma alguien en autor de su sucesión? ¿Qué les parece? Porque se muere. Se muere.
¿Está? Y ahí hay algunos análogos, institutos que también hacen la BC de muerte, ¿no? ¿Qué, por ejemplo? La desaparición. Bueno, y digamos con mayor precisión técnica, ahí hay un análogo, ¿no digo un sustitutivo? Ausencia con presunción de fallecimiento. Bien, bien, perfecto. Bien, bien. Entiendo que salvo Fabiana, todos se han formado con código 2015, ¿no? Ya de parte general. ¿Sí? ¿Nadie se formó con código velezano? ¿No? Acá veo, algunos fueron míos, alumnos míos, digamos, en parte general. Bien, digo nomás por la duda, porque el que se formó con código velezano, el instituto de la ausencia con presunción de fallecimiento estaba en una ley complementaria. ¿Sí? En una ley ómnibus, se denominaba así porque contenía varios temas, ¿sí? La ley 14394, que es la misma ley que regulaba el Instituto de Bien de Familia. ¿Está? Cuando se sanciona el nuevo Código 2015, civil y comercial, unificados, se deroga, ¿sí? La ley 14394. Y el Instituto de Ausencia con Presunción de Fallecimiento se incorpora al propio Código Civil. ¿Está? Entonces, hoy, y lo habrán estudiado ustedes, digamos, los de Código 2015, no se olviden que se encuentran en el libro primero, ¿sí? Parte general, la ausencia con presunción de fallecimiento. ¿Sí? Entonces, hecho jurídico de la muerte, muerte biológica, o ausencia con presunción de fallecimiento, que dispara en cierta manera también el mecanismo sucesorio, pero no en plenitud. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con la ausencia con presunción de fallecimiento? Estaba sujeta al supuesto de que el desaparecido o el ausente puede volver a aparecer. Bien, bien, bien. Puede volver, ¿sí? Como por ahí un poco siempre hablamos como para... ustedes no sé si son, digamos, de mirar series, ¿sí? Mucho, digamos. Yo antes me burlaba, como siempre digo, de los seriéfilos. Decía, qué plomo esto que hablan de Walking Dead, de La Casa de Papel. Bueno, de un año y medio para acá me transformé en uno más de ellos, digamos, prácticamente. Eso de la ausencia con presunción de fallecimiento, lógicamente hay casos reales, digamos, algunos cuantos de ellos, digamos, de tragedia en la República Argentina, ¿sí? Sin ir más lejos, la cuestión del ARA, el ARA San Juan, ¿sí? 15 de noviembre de 2017. Pero no, digamos, dramatizando tanto, por ahí alguno de ustedes no vio nunca esta serie de cómics, Arrow. ¿Alguno no vio? Es un, digamos, superhéroe no del universo de Marvel, sino del universo contrario, de DC Comics, digamos, de Liga de la Justicia. Les invito a que vean digamos, la serie Arrow, aparte, digamos, de que está muy buena, pero, digamos, el protagonista es como que, obviamente, en tierras anglosajonas, en Estados Unidos, vuelve de una declaración de muerte presunta. ¿Sí? Se presenta nuevamente en su familia, era un empresario muy acaudalado, muy poderoso, ¿sí? Y entonces ahí justo ocurre esto que uno dice es un caso de gabinete. Está como que vuelve, digamos, como decía una vieja canción en los 90, el muerto se fue de rumba. Está ahí, reaparece, y bueno, ahí hay todo un régimen otra vez como para readjudicar los derechos en el estado que se encuentre. Bien, entonces, no nos olvidemos, hecho jurídico de la muerte o declaración de muerte presunta, ¿sí? ¿Y qué pasaba en la declaración de muerte presunta? Los herederos, ¿sí? Podían recibir, ¿no es cierto?, la titularidad de los bienes. ¿Se acuerdan eso? ¿Recibían plenamente con alguna condicionalidad? ¿Cómo? Reciben de manera normal, común. Y No. después que... No, porque es un poco lo que ha dicho Iván, ¿no es cierto? La legislación está previendo de que, ojo, que reaparece, pero no es una posible reaparición in eternum, sino que había un plazo, ¿no? ¿Se acuerdan en ausencia con presunción de fallecimiento cómo era ese plazo que era dual, pero excluyente? Es decir, se aplica o un punto temporal
o el otro punto temporal? ¿Cómo era que funcionaba? De manera muy genérica hacemos un rápido repasito de la muerte presunta, ¿no es cierto? Había varios casos de muerte presunta, ¿no? Es como que lo estoy llevando, vean, ustedes están casi quinto año, digamos, 4 años para atrás, un retro flash que tenemos que hacer, ¿sí? Ubicar acá una de esas neuronas de parte general que ya están todas empolvadas, sacarlas a la luz, ¿sí? Y sacarles brillo nuevamente. Bien, ¿cuáles eran los casos de muerte Profe, presunta? Sí, Fabricio. ¿no había algo, no era como que tenía que pasar 5 años desde la última noticia que se tuvo del desaparecido? O de la última noticia, algo así, creo que era. No me acuerdo bien los casos y eso, pero eso me Bien. acuerdo de teoría general, de primero. Parte general. 3 años. A ver, una cosa son los casos. Había un caso genérico, digamos, ordinario y 2 extraordinarios, que justificaban, digamos, que un cierto elenco de personas tenga legitimación activa para promover la ausencia con presunción de fallecimiento, ¿no es cierto? No se olviden que es un proceso judicial, hay monopolio del Poder Judicial, ¿sí? Esto no se puede llevar a escribanía, como por ejemplo hay en otros países. En Argentina es monopolio judicial. Hay que llevar la acción, el caso ante la justicia. El primer caso que era falta de noticias, ¿cuánto? O ausencia de su domicilio, profe. ¿Cuánto Y tiempo? después, 6 años. No es tanto. Ah, no, claro. 3 años. 3 años. Ahí retomamos lo que Y ha después- dicho Fabricio, que no era 5, pero 3 años. Y después había... Profe, y el otro no era si estaba en algún evento, como no sé, se incendió un buque, entonces como que se presumía que había Ese era el fallecido. tercero. Ah, Sin Pero noticias adelante. por al menos 6 meses. Que es lo que pasó en principio con el Ara San Juan. Pero El también... incendio creo que era, o en lugar de guerra era como 2 años. 2 años. Entonces no se olviden, 3 años, 2 años y 6 meses. 3 años el genérico, sin noticias, ¿sí? Del ausente. Luego el segundo era de catástrofe, parece la película de terror, ¿no es cierto? Tsunami, terremoto, ¿sí? Erupción volcánica, ¿sí? Sin noticias, 2 años al menos. Y el tercero era, digamos, para buque, náufrago. O aeronave desaparecida, 6 meses. Bueno, eso justificaba que uno lleve la acción al juzgado, ¿no es cierto? Un cierto elenco de herederos. Allí los legitimados activos propiamente justo son los pretensos, los potenciales herederos. ¿Está? Había ahí un mecanismo, un procedimiento que no viene al caso en sucesiones profundizar en ello, pero en algún momento va a haber una sentencia que declara la muerte presunta. ¿Está? Después fíjense en parte general, allá por el artículo 80 y algo, en el código actual, antes tenían que ir a la ley 14.394. Ahora vayan al código. Sí, después, otra vez, algún día que se pongan a estudiar, digamos, más sesudamente la materia, repasen, digamos, los días presuntivos de fallecimiento. Porque para cada caso hay un método, ¿sí? Para el caso de que hace 3 años que está desaparecido, el juez debe fijar como día presuntivo del fallecimiento el último día del primer año y medio. ¿Recuerdan eso? ¿Se entiende? Para el segundo caso, el primer extraordinario, digamos, de tsunami, terremoto, erupción volcánica, hay veces que esa catástrofe ocurre en un día, pero hay veces que puede ocurrir durante 5 días o 10 días, vamos a hacerlo más fácil. Si ocurre durante 10 días, nuevamente es el término medio. En el día 5, que hubo, supongan, terremotos o erupción volcánica, se declara el día presuntivo de fallecimiento. ¿Sí? Finalmente, el último caso, ¿sí? El de la buque o aeronave naufragada o perdida, ¿sí? Se establece el día que se tuvo el último contacto. ¿Sí? Por eso en el Ara San Juan era, si mal no recuerdo, el día 15 de noviembre de 2017, o el 17 de noviembre ya. No recuerdo bien. Bueno, ahí el juez dice, se establece como día presuntivo del fallecimiento.
¿sí? Este análogo de muerte presunta dispara también la sucesión. Y acá entonces retomamos, los herederos, ¿cómo reciben esos bienes? ¿O van a poder empezar a tramitar su sucesión? ¿Qué les parece? ¿Podrán hacer una partición de bienes? ¿Sí? Cual si fueran unos herederos, digamos, clásicos, comunes, cuando una persona falleció, muerte, digamos, causa muerte biológica. ¿Qué pasa en la ausencia con presunción de fallecimiento? Ahí retomo algo de lo que dijo Fabricio. ¿Qué pasaba con ese plazo de 5 años? Ahí sí tomo el 5 años. ¿Recuerdan? Puede hacerse ¿Hay dos Fabricio Labat? ¿O estoy loco? Veo... Ya estoy, No, digamos... está bien, profe. Pasa que en uno estoy conectado para ver y en otro estoy conectado para escuchar. Ya digamos, me dio un... Ayer le cuento, tuve 4 horas de clase de escribanía. Y las 4 horas de clase virtual te liquidan, digamos. Y a la noche, digamos, prácticamente tuve que un firol como para estar hoy un poquito más despejado. Entonces me asusté que vi 2 Labat. Me hablaba por uno. Bueno. Pasa que no me alcanzó para comprar una buena computadora y bueno, esto es lo que hay. Entonces, en vez de 12 participantes, estamos 11, ¿no es cierto? Porque hay uno duplicado. ¿Sí? Tipo un espejo, digamos, un mirror Fabricio Labat. Bien. ¿Qué nacía entonces con el día presuntivo de fallecimiento? ¿El periodo de qué? En el caso de muerte presunta. ¿Sí? Esto ya acá nos estamos metiendo en sucesiones y en tema de la bolilla 1. Así que ya empezamos a, entre medio chiste en broma, ya estamos empezando a estudiar temas teóricos. ¿Sí? De la Profe, no bolilla sé 1. si es la palabra técnica, pero como que los herederos, si recibían los bienes, no podían sacarlos de su patrimonio, o sea, podían administrarlos, pero no disponerlos. Bien, bien. Hiciste, digamos, la calificación de cuál es el régimen jurídico bajo el cual reciben los herederos, ¿sí? Esos bienes. Ese periodo, no se olviden, se llama periodo de prenotación. ¿Sí? Entonces no se olviden, ¿sí? Que los herederos, ¿sí? Declarados, porque también va a haber una declaratoria de herederos. ¿Hablaron algo con Amanda de la declaratoria? Todavía no, pero ¿alguna idea aproximada tienen lo que es una declaratoria de herederos? Después vamos a ver, lastimosamente no tenemos el encuentro presencial, ¿sí? Pero si era, digamos, clase presencial, nosotros llevamos expediente ahí, ¿sí? Y ustedes lo ven, al menos lo palpan, ven las fojas. Después les cuento, no sé si pegaron un vistazo al programa Bolilla 15. Hay una bolilla que se denomina proceso sucesorio, ¿sí? Es, digamos, nuestro interés como cátedra que ustedes tengan una idea aproximada de cuáles son las distintas etapas del proceso sucesorio. ¿Está? Una de las principales piezas procesales del proceso sucesorio es la declaratoria de herederos. ¿Qué será esa declaratoria de herederos? Así por lo que ustedes escuchan, les suena. Se determina quiénes van a ser los herederos. Más que quiénes van a ser, ¿quiénes? Aquellos que cumplen los requisitos para ser Son herederos. herederos. ¿Quiénes son? los herederos? ¿Qué pregunto? Digamos, y acá vamos puliendo lenguaje y ustedes, digamos, comprensión de la materia. La sucesión, cuando hablamos así de sucesión en general, a secas, ¿cuándo se concreta, se dispara? Con la muerte del causante. En el mismo momento de la muerte, ustedes traen ahora también a colación la noción de fijación del día presuntivo de fallecimiento, y como análogo, como similar a la muerte biológica, en ese mismo momento, ¿qué se produce? En los primeros artículos del código, después lo vamos a leer, se produce la muerte y los derechos que estaban en cabeza del causante, del decuius, pasan inmediatamente ¿a quién?
a Sus sus herederos. herederos, a sus sucesores. En ese mismo momento. ¿Está? No es necesario, hablamos en general, y esto es como una foto y uno va haciendo zoom, digamos, con el programa de observación de imágenes. Por ahora vayan quedándose con esa idea de que con el mismo momento de la muerte, ¿sí?, se produce el traspaso, se produce la sucesión mortis causa, y que quizás habrán hablado con Amanda, perdón, en esa clase introductoria, y en ese mismo y preciso instante. El tema es que luego, digamos, es como que hay que darle un ropaje, ¿sí?, al derecho de esos herederos. ¿Sí? Hay que anoticiar a los demás, hay que tener un título de exhibición, digamos, un traje, un saco que diga, yo soy heredero de tal persona, y más adelante yo soy el adjudicatario de tales bienes. ¿Sí? Entonces, ahí viene la declaratoria de herederos, ¿entiende? Como que la declaratoria de herederos es la primer chaqueta, imagínense mi saquito este, ¿sí?, que dice heredero. ¿Está? Y eso es anótenlo, un monopolio del Poder Judicial en la República Argentina. ¿Sí? Solo un juez puede determinar quiénes son herederos de una persona. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Obviamente, los interesados van a tener que promover a través de un profesional abogado, de allí que yo les hice este primer disparador de quién es, digamos, el sujeto predominante en el derecho sucesorio. Después de la muerte, predominantemente es el abogado. ¿Sí? Hay que llevar el caso a la justicia, y a la justicia, afortunadamente, deben concurrir sus servicios como abogado. ¿Sí? Sea que sea un patrocinio. ¿Tienen idea la diferencia entre patrocinio y representación? ¿Los procesales por ahí? ¿Alguna idea? ¿Cursaron los procesales? ¿Teoría general de proceso? Sí. ¿Proceso civil? ¿Bien? ¿Atilio? ¿Sigue enseñando Atilio? ¿León? ¿No? Sí, tuvimos 2 clases en el año con él. Bueno, Atilio fue mi profesora ya también por el 2001, 2002, les cuento. Muy macanudo, hermosa clase daba en aquel contexto presencial. Bueno, ¿qué es la diferencia hay entre el patrocinio y la representación? Vamos a la práctica. En el patrocinio se actúa por derecho propio. Bien, y en la práctica supongamos que entonces el abogado tiene que presentar algún escrito en la justicia, ante el juez. ¿Sea formato papel o esto digital ahora el contexto? ¿Sí? La firma la hace cada uno de los clientes, digamos. Ese escrito tiene que tener la firma de cada uno de las personas que invocan derechos o solicitan algo, y aparte, firma y sello del profesional. Eso es patrocinio letrado. Y como bien ha dicho Fabiana, el interesado, ¿sí?, el que litiga, actúa por derecho propio, con la asistencia o el patrocinio de un profesional abogado, debidamente matriculado, colegiado, ¿sí?, e inscrito su matrícula ante el Superior Tribunal de Justicia. ¿Qué diferencia hay en la representación? Directamente el abogado puede hacer todos los trámites porque él tiene la representación con poder general, bueno, poder especial supongo depende, del cliente. Entonces no hace falta la firma de cada uno en las sucesiones y eso. El abogado elabora el escrito, tranquilo en su estudio, ¿sí?, el mismo firma y sello, invoca la representación. El nombre y representación de Mariano, Juana y Joaquina. A mérito de, como bien dice Fabiana, a veces poder general para juicios, otras veces poder especial para juicios. ¿Sí? Y esos poderes generales o especiales deben ser otorgados ante escribano público. ¿Sí? El escribano público autoriza la escritura en protocolo y le otorga un testimonio al apoderado. Bien, entonces cierro la idea, vuelvo al hilo narrativo que venía. Reitero, disculpen si esta clase es muy caótica, pero bueno, vamos a ir hablando de temas varios como para meternos en tema. Fallece
alguien, el causante, el de cuyus. Hay que promover su sucesión para lograr ese primer ropaje jurídico, declaratoria de herederos. ¿Sí? Y entonces en esa declaratoria, ¿qué les parece? ¿Alguna vez vieron una declaratoria? La próxima clase les preparo una fotito, un PDF, de cómo es la estructura formal de una declaratoria. ¿Sí? Arranca con un y vistos. ¿Sí? Tienen ya más o menos la idea clásica de toda sentencia de primera instancia, ¿cuáles son las partes? Eso en los talleres lo ven, ¿no? ¿Cuál es la estructura? ¿Vistos? Bueno, Ahí que van el y vistos. después La considerando carátula del La caso. carátula. Muy bien. ¿Después qué viene? los considerandos. Considerando, algunos otros ponen obviamente el resultando, cuando hay que describir una situación fáctica. Y en el considerando, ¿qué van? Las que, Antecedentes. Los hechos. eso, si no hubo resultando, van los hechos en el considerando. Si hubo resultando, los hechos van en el resultando. En el considerando van las razones jurídicas. ¿Sí? Un hilo de argumentación que podía haber sido así, pero en realidad entiendo que es así, a mérito de tal y tales normas. Finalmente, ¿qué? Viene Resuelve. El resuelve, resuelvo. fallo. ¿Está? Ahí viene la parte dispositiva de la... Bien, la declaratoria es lo mismo, y vistos, realmente no tiene resultando, tiene un considerando, en el cual el juez de esa causa, de ese sucesorio, dice, bueno, se presentaron a fojas tales personas, luego se ha publicado edictos, ¿sí? Luego recayó una certificación del secretario de juzgado, ¿sí? Que certifica que se publicaron edictos, y luego ahora el dictamen fiscal, ¿está? Hay un dictamen fiscal, digamos, el Estado controla con un fiscal civil, ¿sí? Que hayan ocurrido, acaecido esos actos previos procesales. Finalmente, declaro, ¿sí? Que por fallecimiento de tal persona le suceden Mario, Joaquín y Juana. ¿Está? Hay veces que pone hasta el apellido, reitera el apellido, rara vez se coloca un DNI. Eso es una declaratoria de herederos. Pregunto, ¿terminamos el sucesorio con eso? ¿Ya podemos como abogado cobrar el honorario? No, aún. Recién empieza. Estamos en los albores, digamos, el día amanecido a las 6 de la mañana. ¿Podemos cobrar honorarios? Sí. Y de hecho las leyes, digamos, de honorarios profesionales regulan en un estatuto de el que llegó a esta declaratoria, cuánto puede regular su honorario. ¿Está? ¿Qué falta? Allí en adelante. ¿Cesó, hablando técnicamente, el estado de indivisión hereditaria? Con la declaratoria. No, todavía no. No, todavía no. Anótenlo, porque esto no es redundante y no es caprichoso. Y les cuento que hay fallos en Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, que allá por la década del 80 y del 90 confundían esta cuestión. ¿A ustedes les parece eso? A nivel de juzgado. Crean que con la declaratoria se termina la indivisión hereditaria. En particular para bienes que se encontraban, digamos, en condominio. Después vamos a ver, si tenemos tiempo, lo confundían. Ustedes se van a encontrar todo en la, digamos, en la selva, digamos, en la viña del Señor. Hay gente que conoce el derecho y después también hay desconocimiento supino del derecho. Y no solo a veces de colegas conocidos, sino también a nivel, digamos, de la autoridad judicial. Bueno, la declaratoria de herederos no pone fin al estado de indivisión hereditaria. La afirmamos una vez más. ¿Qué es lo que pone fin al estado de indivisión hereditaria? La partición. La partición. La partición, que lo van a estudiar en detalle, ¿sí? De la mano de Amanda. ¿Sí? Amanda en un momento va a empezar a hablar de partición. ¿Qué será hacer la partición? Implica lo que sería la liquidación de las deudas, es decir, el pago de las deudas, y con el remanente es dividirlo en partes Ahí iguales está. o dependiendo de lo que diga la ley. Bien,
Bien, bien, muy bien. Bien, muy bien, muy buena noción de liquidación. No se olviden, liquidar es pagar deudas. Primero hay que pagar deudas, ¿sí? Porque ahora yo les proyecto un artículo. ¿Para qué existe el proceso sucesorio? No sé si lo hablaron algo con Amanda. ¿Para qué será que existe el proceso judicial sucesorio? ¿Qué les parece? Algo viene de la mano de esto que estamos hablando. ¿Para qué existe? Por Para seguridad reclamar jurídica. deudas, ¿puede ser? Bien. Y ahí viene una ficción jurídica que quizás así hablaron con Amanda. Los herederos que continúan La persona del causante. la persona del causante. Eso es una ficción jurídica. Nosotros no somos nuestros abuelos, ni papá ni mamá, con continuidad de nuestros hermanos. Pero es una ficción jurídica que ya desde antaño existía. ¿Hablaron algo de eso, la parte histórica, digamos, sucesoria? ¿Por qué será que antes ya existía esa ficción jurídica de que el heredero continúa la persona del causante? ¿Alguna idea? Les cuento, esto proviene ya del antiguo derecho romano, ¿sí? Porque el continuador de la persona del causante debía celebrar el culto religioso. ¿Está? Es como para que no se corte, por así decirlo, ¿sí? Digamos, en la tribu, en la familia. ¿Recuerdan que estaba el pater familia? ¿Sí? Y el pater familia era como un abuelo, ¿sí? Que tenía varios hijos y a su vez nietos, sobrinos, ¿sí? Cuando fallecía había alguien que tenía que continuar con el rezo diario. Ustedes sabían que los romanos creían en varios dioses, ¿sí? No sé si han visto Gladiador, la película de Russell Crowe. Bien. Entonces había alguien que tenía que seguir haciendo el culto diario, rezando alrededor de toda la familia. Esa es, digamos, la sucesión en la persona, ¿sí? Proviene del derecho romano, anótenlo. Sin embargo, luego hay una concepción germánica, ¿sí? Concepción germánica, esto ustedes van a encontrar allí en la bolilla 1. Esa es el sistema de sucesión en los bienes, ¿sí? Están los herederos para suceder en los bienes particulares, del decuius, del causante, ¿sí? Y el proceso se instaura básicamente para pagar deudas, ¿sí? Porque he aquí, traemos a colación un principio cardinal del derecho privado. En el viejo Código de Vélez no tenía consagración expresa. Uno miraba los 4.050 y tantos artículos y no encontraba una norma, un artículo, que se refiere a este principio. El nuevo código sí, en 2 artículos, menciona un principio fundamental, que es pilar del derecho sucesorio. ¿Cuál será? ¿Alguna idea? ¿Dónde puede ser? Tiene que ver con esto de la concepción germánica. ¿El patrimonio qué es? Es un atributo de la personalidad. Bien, muy bien, buen encuadre. Conceptualmente, ¿qué es también? ¿Cómo lo definimos? Como un ¿Cómo qué? conjunto de derechos y obligaciones. Bien, más genéricamente, y conjunto de bienes, ¿no? Después discutimos si las deudas hacen o no al patrimonio, una discusión bizantina entre Joaquín Zambía y Guillermo Borda, ¿sí? Pero en definitiva, ¿cuál es la función del patrimonio? Ser que nos podemos manejar como en el viejo derecho romano, que el acreedor, cuando su deudor no pagaba, iba con el látigo y publicaba, clavaba un asta, una lanza. Es una Sacaba la garantía, ropa. Bien. Que no se olviden que desde, ¿se acuerdan ley Paetelia Papiria? De obligaciones. ¿Qué era la ley Paetelia Papiria? ¿Te suena? ¿Hay algunas risas por ahí? ¿Evoca algo? Ley Paetelia Papiria. Lo tendrán que haber estudiado con los profes de obligaciones. Me acuerdo de mi maestro, el profe Musurana, ya falleció. Una de las primeras cosas que me dijo en la primera clase, ley Paetelia Papiria. No se olviden nunca de acá en más en su vida. Y
Yo en toda la materia que doy, digamos que son todas patrimonialistas, siempre le traigo a la ley Paetelia Papiria. ¿Qué prohibió la ley Paetelia Papiria? ¿No conocen esa frase, se fue con una mano atrás y otra adelante? ¿Qué significa? Por ahí sus mamás, sus abuelas mencionan eso. Que una persona que Como que está, se quedó sin nada. claro, está quebrado, está fisurado. No se olviden que hasta el concepto de quiebra en la Edad Media, ¿qué sucedía? El comerciante que debía mucho, ustedes ven por ahí las películas o series medievales que los comerciantes comerciaban en las mesas, en las ferias. La quiebra era alguien que venía con un martillazo y ¡plum! Por la mesa del vendedor le partía la mesa de venta. Eso era la quiebra. De ahí quedó, digamos, la locución, la quiebra de los sujetos. Cierro la idea de Paetelia Papiria, que es esencial para el derecho privado, para el derecho civil. La ley Paetelia Papiria prohibió los azotes, ¿sí? El sacarle hasta la ropa al deudor. De allí en más, el acreedor siempre, cuando pretende cobrar una deuda, cobrar un crédito, debe agredir patrimonio. ¿Y qué es agredir patrimonio? ¿Cómo se nota la fuerza del Estado hoy en el año 2021? No en el año 115 después de Cristo, donde el acreedor iba con el látigo, o hasta a veces lo hacía esclavo suyo. ¿Cómo se siente hoy la fuerza del Estado contra aquel que es deudor civil de un crédito? ¿Qué les parece? A través de las medidas cautelares, ¿puede ser? Ahí está. Primero cautelar como para asegurar un futuro resultado de una sentencia. ¿Cuál es la cautelar más extendida? Embargo. El embargo. Bien, muy bien. Embargo para que luego, ¿qué? No basta con el embargo. Venta. Venta judicial, al mejor postor. Subasta judicial. En ese producido, los acreedores van sobre ese producido. ¿Conforme a qué? Conforme al orden de privilegios. ¿Sí? Esa es la fuerza del Estado hoy en el 2021. Esa es la función del patrimonio como, retomando lo que dijo Micaela, garantía común de los acreedores. Esa es la función primordial del patrimonio. Reitero lo que a mí también me enseñaron, el patrimonio es como un globo. En algunos momentos de la vida el patrimonio está chiquito, el globo está chiquito, después se agranda. Como en Argentina, cada 4 o 5 años se achica, pero nunca desaparece. Da la potencialidad de otra vez de ampliarlo. Entonces, ese principio cardinal, y anótenlo, justifica el mecanismo de sucesión mortis causa. Si el acreedor no tuviera certeza de que va a poder cobrar el crédito que tiene contra su deudor luego de su muerte, pues léanlo en los considerando de nuestro programa, está esto que les voy a decir. Estos son enseñanzas del maestro Ferrer. Y el profe Ferrer es el que redactó el programita 2015 de nuestra materia. Esto no es de autoridad propia, sino Magín Ferrer. Si uno, digamos, el acreedor no tuviera la certeza de que puede cobrar el crédito luego de la muerte de su deudor, no habría crédito en la sociedad. ¿Se entiende? Porque si no, el hecho de la muerte haría extinguir la posibilidad de cobro. Entonces, mediante esta ficción jurídica de que los herederos son continuadores de la persona del causante, el acreedor tiene la certeza, al menos teórica, desde la abstracción, de que va a poder cobrar su crédito. ¿Sí? Ahora bien, cuando estudien con Amanda, en concreto Bolilla 4, no empezaron a hablar todavía de la 4, ¿no? Amanda. Bueno, cuando estudien con Amanda, lo que se denomina el sistema de responsabilidad del heredero, préstenle muchísima atención cuando le explica ese tema a Amanda. Y después métanse en la lectura del Código Civil, ¿sí? 2277 en adelante. Está el libro quinto, que es Derecho Sucesorio. Porque ahí les va a indicar cómo es el sistema, o cómo es la manera en que el heredero responde
¿Sí? Vean, de una manera muy sintética les dejo, digamos, la ideación de ideas. ¿Sí? Cómo concatenar. La gran pregunta entonces es, el causante tenía una deuda, ¿sí? Supongan, por así decirlo, 10 millones de pesos. ¿Sí? Pero el patrimonio del causante, lo que era patrimonio, luego se transforma en herencia. Noten también lo que les voy a decir. No son coincidentes las nociones de patrimonio y herencia. Es cierto que lo que era patrimonio, en general luego se transforma en herencia, pero la herencia se ve disminuida. No es exactamente coincidente la noción de patrimonio. ¿Por qué? Porque recordarán de parte general también que hay derechos subjetivos patrimoniales que se extinguen con la muerte del causante. Excepcionalmente, porque por regla general los derechos subjetivos patrimoniales se trasladan, se suceden por mecanismo de sucesión mortis causa, es decir, por causa de muerte, se trasladan al sucesor. Después veremos si es heredero, universal, particular, ¿sí? Legatario, heredero universal. Después nos metemos. ¿A qué es lo que quiero llegar? Vean, hay derechos subjetivos patrimoniales que no se transmiten. Por ejemplo, y anótenlo. Usamos derechos reales con alguno de ustedes. El usufructo. El usufructo es un derecho real, es un derecho subjetivo patrimonial, que no se traslada al mecanismo de sucesión mortis causa en la persona del heredero. Se extingue con la muerte. No opera la sucesión mortis causa. Otro ejemplo, que no se traslada también, las obligaciones intuito persona. ¿Alguna idea de qué es eso? Son aquellas obligaciones en las cuales se contrata a una persona por determinadas calidades que posee la misma y que no se ven en otras, justamente por eso. Bien. ¿Cuál sería entonces? Por ejemplo, si es un pintor y se lo contrata para pintar un mural y se lo contrata por su talento, podríamos decir. Bien. Contraté en su momento, era el típico ejemplo, a Rodrigo, el potro. Cordobés falleció. Y me lo mandan a Ulises Bueno. ¿Es bueno, tan bueno como el potro o no? Ahí podemos entrar a discutir gustos musicales. Para mí, digamos, está muy lejano. ¿Sí? Pero bueno, ahí está el ejemplo, sí, el pintor, el futbolista, ¿está? El artista, entre otras cosas. Esas obligaciones no se trasladan a las personas de los herederos que deban cumplir. Cierro la idea, una persona tiene 10 millones de pesos de deuda. ¿Sí? Tiene un patrimonio de 5 millones. Pongamos que tiene 2 herederos descendientes, 2 hijos. Muere, que debía 10 millones. Los bienes se trasladan a los herederos. Ustedes son los abogados asesores de los acreedores. ¿Qué hacen? ¿Van contra quién? Agreden patrimonialmente ¿a quién? A los herederos. Bien. Van a empezar a mover una batería, probablemente de cautelares, primero como para asegurar el resultado de una sentencia. Bien. ¿Cuánto intentan cobrar? Supongamos que hay un solo acreedor, que debían a ese 10 millones. Ustedes son los abogados de ese acreedor. ¿Van a intentar cobrar cuánto? 10 millones. Y en principio sí, aunque después puede no alcanzar el patrimonio de la Había persona. solo, a grosso modo, supongamos 5 millones de pesos. ¿Qué pasa entonces? Los herederos
Son continuadores de la persona del causante. Sí. Pero ¿hasta qué límite responden? Ahí está la clave. ¿Se entiende? En el sentido de que solo van a responder. ¿Sí, perdón? Que van a responder solo los 5 millones, que serían lo que... En el límite de lo heredado. Pero anoten que eso es un principio. En principio solo hasta allí, porque si ustedes pretendieran cobrar esos 5 millones complementarios restantes que están faltando, ¿qué deben hacer? Primero ustedes van contra los bienes de la herencia, ¿no es cierto? Estaban cautelar, embargo, litis, ¿sí? No innovar. ¿Recuerdan esas cautelares de derecho procesal? Lo que eran los bienes del causante, el que ya falleció. Si no existiera esa cortapisa, esa pared, esa muralla, ese muro de Berlín patrimonial, ¿contra qué irían? Contra A los bienes del terminar. heredero. Contra los bienes personales de los herederos. Pero en principio no pueden, porque existe un principio de limitación de la responsabilidad. Y esa es la terminología de Código 2015. En el Código de Vélez, por ahí les suena, porque cuando estudiaron por ahí parte general, ¿escucharon hablar alguna vez aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario? ¿Les suena algo eso? Eso era Sí, la sí, en manera. procesal también. En el Código de Vélez era como se le llamaba a este principio de limitación de responsabilidad. Aceptar la herencia bajo beneficio de inventario significa el heredero va a responder el límite de lo heredado. Después van a discutir si en el límite de los bienes o de los valores, no me quiero meter, porque ahí hay un juego de locuciones latinas de pro viribus, un viribus. Es una locura, no los quiero llenar de tanta información en esta primer clase. Polilla 4, con Amanda ahí van a profundizar al dedillo ese tema, ¿sí? Cómo responden y cómo hay veces que esa muralla se cae. Y si se cae, ustedes como acreedores, como asesores abogados de los acreedores, pueden ir contra los bienes. Van a ver que hay veces que ese heredero no hace inventario, el acreedor le intima y le dice, che, hace un inventario de qué bienes vas a heredar. O hay veces que oculta bienes de la sucesión, entonces el código le castiga. Y le dice, no, pará, che. Yo establecí limitación de la responsabilidad para la gente que sea de buena fe, ¿sí? Que pone las cosas sobre el escritorio, ¿sí? Que cumple los deberes procesales cuando le son solicitados. Para aquel que no cumple eso, yo Código Civil permito que se ataque los bienes personales de tal heredero. Después van a ver que son 3 o 4 artículos ahí que hay que concatenar. Vuelvo al tema de presunción de fallecimiento. ¿Estamos? Sentencia que declara fijación del día presuntivo. Nace el periodo de prenotación, anotaron, ¿no es cierto? Digamos, retomamos ese hilo. Va a ser un despelote los apuntes, pero con la clase grabada les va a facilitar. Lo pueden ver otra vez, una y otra vez. ¿Cuánto dura el periodo de prenotación? Como bien manifestaron en ese periodo, el heredero no es pleno propietario. Básicamente tiene facultades de administración de esos bienes. Inclusive puede haber partición. Supongamos que hay 2 herederos, Mario y Roberto. Mario y Roberto dice, esos 2 inmuebles para vos, esta camioneta Hilux para mí. Pero se encuentran en periodo de prenotación. Tienen solo facultades de administración. ¿Qué pueden hacer? A lo sumo. Típico ejemplo de acto de administración, ¿cuál sería? Usar, alquilar. Bien. Uso y goce, y a lo sumo... Hacer que produzcan los frutos de la cosa. Bien, bien. Una administración ahí ordinaria de la cosa. A lo sumo darla en comodato, darla en locación. ¿Pueden vender esa cosa? En principio, sin autorización judicial, no. Pueden solicitar autorización judicial. Y el juez debe autorizarlos a vender la cosa. En ese caso hay un producido
fruto de la venta que se ingresa en una cuenta de depósito oficial. ¿Se entiende? Para que, digamos, quede vinculada a tal sucesión. ¿Cuánto dura el periodo de prenotación? 5 años. 5 años. O que cumpla Primer 80 punto años. alternativo. ¿Contado desde cuándo? Desde la fecha de presunción de fallecimiento. Bien, muy bien, Micaela. Desde la fecha que quedó fijada en la sentencia como día presuntivo del fallecimiento. ¿Está? No ni desde que se promovió el proceso, ni desde que desapareció, sino desde el día presuntivo del fallecimiento. Pero ahí hay un punto opcional y excluyente. Puede hacer que no se llegue a contar 5 años. El periodo de prenotación expire antes. ¿Qué podría haber sucedido? 80 años. de la Bien. Que aparezca. No, aparición, después vemos cuál era el régimen, no nos interesa en sucesorio. 5 años contados a partir del día presuntivo del fallecimiento, o tuviere que, ¿qué pasa con los 80 años? Que la persona con presunción de fallecimiento hubiese cumplido 80 años. Bien. ¿Está? Y eso, lo que ocurre antes es lo que se termina aplicando. ¿Está? Puede ser que, digamos, el día presuntivo de fallecimiento y él tenía 78 años. ¿Sí? Profe, En aquel entonces. Sí. me perdí un poco. ¿Cuál sería la etapa de prenotación? Periodo de prenas. ¿Después de la declaratoria o antes de la declaratoria? A ver, no, Fabricio, perdón si no me hice explicar. Estamos ciñéndonos a Yo estoy perdido. declaración de muerte presunta. Ah, hasta allá había que volver. Está, listo. Claro. No, fui a declaratoria como para contarles que en una sucesión que se comienza a tramitar por declaración de muerte presunta también va a haber una declaratoria de herederos. ¿Se entiende? Bien, bien, bien. No importa si por ahí se pierden, disculpen. Es las primeras clases, sí, ya se van a ir acomodando. Volviendo al campo, digamos, de muerte presunta, entonces no se olviden. En el periodo de prenotación hay facultades de administración para los herederos, inclusive pueden hacer partición de la cosa, pero no son plenos propietarios. No pueden vender, donar, si era una vivienda, cambiar la fachada, hacer 5 pisos, mejora. Ojo con ese tema, hasta que expire ese periodo. Expira a los 5 años, contado desde la fijación del día presuntivo de fallecimiento, u 80 años si esto ocurriere con anterioridad al transcurso de esos 5 años. Vean, les muestro ahora entonces cuál es el interés que guía al proceso sucesorio. Permítanme que voy a compartir Código Civil. A ver un poquito. No lo tengo abierto. En un cachito. ¿Cómo vamos yendo? ¿Se va entendiendo algo? Sí, profesor. Sí, sí, perfecto. Bien, Sí, bien. profe. Sí. Esa es la idea que vayan, digamos, acomodando los jugadores en la cancha. Bueno, ahí comparto el código. ¿Está viendo el código? Pregunto. Sí, profe. Sí, se ve. Bueno. Saqué la pantalla, digamos, visual de nosotros, digamos. Ahí tienen, digamos, la bienvenida al libro quinto, ¿sí? Libro quinto, transmisión de los derechos por causa de muerte. Hablaron esto desde lo metodológico, ¿no? Con Amanda.
Sí, vimos metodología. Muy bien, no se olviden libro quinto en este nuevo código. ¿Está? A diferencia del viejo código que estaba en el cuarto. Bien, ¿leyeron este 2277? ¿El otro día? No, profesor. Vamos a leerlo. Creo que ¿Quién no. lo lee? ¿Quién lo lee? A ver. Apertura Yo, de la profe. sucesión. Sí, sí. Apertura de la sucesión. La muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle, por el testamento o por la ley. Si el testamento dispone solo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se difiere por ley. Defiere. Se defiere, Sí, ojo perdón. con esa, es una... A mí también me costaba en su momento cuando lo estudiaba. Defiere, ese es el verbo. Defiere, sí. La herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento. ¿Está? Entonces ahí ustedes ven cómo van concatenando todo lo que fuimos hablando en esta primera hora y media. Muerte real, ¿con base en qué? En el hecho jurídico de la muerte biológica. O presunta es la ausencia con presunción de fallecimiento. ¿Sí? Causa la apertura de la sucesión y en ese mismo instante, la muerte o fijación del día presuntivo de fallecimiento en la sentencia, produce la transmisión, en ese mismo instante se traslada todo en bloque a los herederos. ¿Sí? El tema es que, suponiendo de que no hay un solo bien, ¿sí? Generalmente el patrimonio de las personas no está compuesto por un solo bien, ¿sí? Porque puede ser que haya un solo bien registrable, un inmueble, o un automotor, o una moto, un buque, una aeronave, pero después hay innumerable cantidad de cosas muebles no registrables, ¿sí? Que también deben transmitirse su titularidad por mecanismo de sucesión mortis causa. Entonces hay un conjunto en bloque que es heredado. ¿Qué sucede? Ese bloque de derechos es como que queda en una nube, inerte. ¿Sí? Allí, digamos, es una melaza entrelazada, un arenal. Perteneces a todos los herederos en principio por igual. ¿Sí? Pero ahí es que tiene que haber un acto que ponga el fin a la indivisión hereditaria. La muerte biológica o la declaración de muerte presunta dispara y hace nacer la indivisión hereditaria. Y a esa indivisión hereditaria se la pone fin, como bien han dicho ustedes, o con una partición, y ahí hay un acuerdo voluntario entre los herederos, o anótenlo también, con un auto de adjudicación de bienes. Hay veces que los herederos no se ponen de acuerdo entre sí, como para consensuar y formalizar una partición, ¿sí? Y es el juez del sucesorio el que termina, digamos, determinando. De a poquito se van a ir familiarizando con esta noción de partición. La partición transforma este auto de adjudicación. ¿Qué es un auto? Ustedes ya saben, ¿no? ¿Qué es un auto? En la acepción que nos interesa. Gente. Una resolución judicial. Bien. Entonces hay una resolución judicial que es un paralelo o un análogo de la partición, ¿sí? Que pone fin al estado de indivisión hereditaria. Con la partición o con el auto de adjudicación, supongamos que había varios herederos. Lo que era una cuota abstracta se transforma en bienes concretos determinados, específicos. ¿Se entiende? Reitero, con la partición, con el auto de adjudicación, se transforma una cuota abstracta, ¿sí? Justamente está conformada por los derechos hereditarios.
Supongamos que era una sucesión muy básica, un causante con 3 herederos descendientes. Para no complicar la cosa, no tenía cónyuge. Supongamos que todavía no recayó ni partición ni auto de adjudicación. ¿Qué me contarían? Salgo un ratito. Cuéntenme cómo es la consistencia de los derechos hereditarios de esos herederos. 3 herederos, 3 hijos. Cuéntenme. Cada heredero, supongamos Mario, Joaquín y Alberto. ¿Qué tienen? ¿Derechos hereditarios equivalentes a qué? ¿A una cuota es? Bien, ¿y a cuánto? Confórmenla. Vean, acá en sucesiones, yo siempre me río porque doy también economía. Y nosotros, digamos, los hombres de derecho, le huimos a las matemáticas, ¿no? Y a la ciencia dura. En economía tenemos que hablar de curva de oferta y demanda y otras vicisitudes. Acá en sucesiones volvemos a hablar de los quebrados, ¿sí? De las fracciones. ¿Se acuerdan esto de primaria o secundaria? Entonces, vamos a empezar a identificar las cuotas de participación con quebrados o fracciones. ¿Se entiende? Entonces, les contaba, una sucesión, muere alguien, 3 herederos. Los 3 descendientes concurren por partes iguales. Son llamados, supongamos que no testó, son llamados, digamos, porque el código lo llaman, se le defiere la sucesión, de a poquito después vamos a ir puliendo qué significa eso. ¿Cómo es el porcentaje de participación, o el quebrado o fracción? Muy básico. El 33%, o el 1/3 de la herencia. Bien, más que el 33%, ahí te conviene trabajar con quebrado, porque si trabajas con porcentual, quedas, digamos, infinito. O alguno de los herederos le va a hacer participar en el 33,34%. ¿Se entiende, no? Entonces sostenemos, predicamos de que tienen derechos equivalentes a 1/3 de la herencia. ¿Sí? 1/3 parte de la herencia. ¿Sí? Bien. Vuelvo al código. Profe, pero en esa fracción no estaríamos contando lo que sería la parte que puede disponer el causante cuando vivía, por ejemplo. Bueno, no me quiero meter todavía en legítima, pero eso es otro tema que me toca dar a mí también, bolilla 8. Al que le gusta seguir la beta notarial, a full ahí los cañones cognoscitivos, porque los escribanos en escribanía tenemos que manejar muy pulida esa noción de legítima. Sobre todo para cuando viene una persona que en vida quiere empezar a hacer donaciones, ¿sí? Anticipos de herencia, en cierta manera. Tenemos que indagar y decirle, ¿qué herederos tenés que potencialmente? ¿Cuál es tu consistencia patrimonial? Terrible pregunta, y la de Ban que iremos develando de a poco. Vean, vuelvo al código, ¿sí? ¿Se entendió este 2277? Está la muerte dispara. A ver si puedo ir un poquito para abajo. ¿Leyeron algo del 2278 con Amanda? No el código, pero sí nos dio los conceptos que prácticamente están en el código. Ajá, bien. Vamos a leerlo a ver entre todos. 2278. Se denomina heredero a la persona a quien se transmite la universalidad a una parte indivisa de la herencia. Legatario, al que recibe un bien particular o un conjunto de ellos. Bien. Bien, bien. De a poquito vamos sabiendo, ¿no es cierto?, que el llamamiento a una determinada y concreta herencia puede ser de fuente legal o de fuente voluntaria. ¿Sí? Han estudiado seguramente, han sido introducidos en esta noción de sucesor, ¿no es cierto? Sucesor mortis causa. El sucesor por causa de muerte, a su vez puede ser universal o particular. Es lo que nos dispone el 2278. Nos determina el 2278. El heredero, ¿sí?, o bien se le transmite todo lo que era el patrimonio luego devenido en herencia de una persona, o una parte indivisa. ¿Está?
Supongamos ese caso que dijimos básico de 3 herederos. Entonces, ¿a ellos qué se le está transmitiendo? La universalidad. Bien, pero en definitiva es una parte indivisa. Ah, parte indivisa, claro, perdón. Porque es 1/3 de la herencia, sin individualización de los elementos específicos que la componen. Está en esa, digamos, en ese bloque, en ese bloque de bienes, puede haber 3 inmuebles, 4 automotores y 3 motocicletas. Ellos, hasta que no hagan partición, son todos, digamos, en cierta manera, copartícipes, ¿sí? En la totalidad de esos bienes. ¿En qué proporción? En proporción a 1/3 de sus derechos hereditarios. En cambio, vean, el legatario. ¿Quién es el legatario? Ven ahí, 2278. Sucesor particular, Sucesor particular. ¿Por qué? porque recibe solo un bien determinado ¿Un bien o qué más? o un conjunto de ellos. Bien. Y les pregunto, el legatario, ¿cómo llega a la sucesión? Porque aclaro una cosita, vean, y anótenlo. Después les va a ir cerrando, digamos, el rompecabezas. Hablar de un heredero que concurre a una sucesión implica decir que puede ser que concurra a la sucesión por llamamiento legal, ¿sí? Es porque el código lo llama conforme al orden sucesorio, o puede ser que una persona en su testamento lo llama a sucederlo, ¿sí? ¿Cómo? En su testamento, que no se olviden, el testamento es como el cuadro, ¿sí?, de una pintura. Es una forma vacua. Uno le va metiendo distintos contenidos. Por ejemplo, se puede establecer un fideicomiso testamentario. Y se puede establecer derechos de acrecer. Se puede establecer, después vamos a ver un cuadrito muy interesante, una constitución de fundación por testamento. También se puede instituir un heredero en el todo de tu herencia o en una parte alícuota. Entonces no se olviden, el heredero puede concurrir a una herencia porque o lo llamó la ley o lo llamó el causante en su propio testamento. En cambio, el legatario, ¿cuál es su fuente de llamamiento exclusiva? El testamento. El testamento. ¿Sí? No hay llamamiento, digamos, para el legatario de fuente legal. Va a tener que ser el testador quien en su propio testamento, ¿sí?, llame a una persona a sucederlo en un bien particular. ¿Está? Entonces al legatario yo le dejo el inmueble de calle Colón 1525. Le dejo la chacra de Candelaria. ¿Sí? Le dejo el torno odontológico del estudio o del consultorio odontológico. Le dejo un objeto particular. Salgo un ratito, por las dudas aclaro. Ahí les comentó Amanda que en el Código de Vélez habían legatarios de cuota. ¿Hablaron algo de eso? Ahí hubo una evolución. Ojo que en el Código Velezano, a esto es lo que voy, vean. Díganme si no se entiende. Consúltenme, párenme, cosa de que por ahí yo me enrolo y voy muy rápido. En el Código de Vélez había legatarios de cosas particulares o de un conjunto de cosas, y también había legatarios de cuota. ¿Sí? El legatario de cuota es como decir a alguien, yo le dejo justo una tercera parte de mi herencia. Era en el Código de Vélez. Lo que era legatario de cuota, ¿sí?, por, digamos, por lógica jurídica, con mayor propiedad, digamos, jurídica, desde el Código 2015, está el heredero de cuota. ¿Está? Entonces no se olviden, en el Código 2015, desde el Código 2015 desapareció la figura del legatario de cuota. Ha sido suplantada, con mayor propiedad, por la del heredero de cuota. ¿Sí?
el heredero de cuota. Debe ser instituido también en un testamento, ¿sí? Una cosita más, como para ir cerrando el panorama de la clase de hoy. Y hablamos bastante de sucesión ab intestato. ¿Qué sería sucesión ab intestato? Sin testamento. Bien. Eso es lo que usted, no sé si leen edictos en los diarios. No es lo más lindo, digamos, que le digo, pero bueno, acostúmbrense a leer edictos, el boletín oficial, ¿sí? Como para ver la práctica, después vamos a ver cómo se hace un edicto, que por ahí los primeros trabajitos que uno hace como recién egresado, ¿sí? Cuando uno entra de junior en algún estudio jurídico. Les decía, hablamos bastante en la clase de hoy de sucesión ab intestato. Una cosita que me olvidaba, los llevo a esto, vean. Yo les decía, les quiero mostrar cuál es el interés que guía al proceso sucesorio. ¿Se ve ahí el 2335? Sí, profe. Bueno, vamos a leerlo. ¿Quién lo puede leer? Ahí lo leo. El proceso sucesorio tiene por objeto identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas, rendir cuentas y entregar los bienes. Bien, digamos, articulazo, no se olviden. No les digo que llega a la noción de Padre Nuestro, pero un credo, una Ave María. ¿Sí? Lo volvemos a retomar en profundidad en la bolilla 15. ¿Sí? Van a ver conmigo en su momento proceso sucesorio. ¿Para qué existe el proceso sucesorio? Que es exclusivo monopolio judicial. Anótenlo. En la Argentina, el proceso sucesorio, al menos la parte inicial, es monopolio judicial. ¿Está algún ratito? 2335, no se olviden. ¿Qué quiero decir con monopolio judicial? Que ojo que hay países en los que el proceso sucesorio no es monopolio judicial. Existe la denominada sucesión ante notario. Se puede tramitar la sucesión ante notario. En Argentina, yo creo que va a ser así, por la eternidad de los tiempos, el cuerpo abogadístico, digamos, es muy fuerte, colegiatura de abogados funciona muy bien, la defensa de los propios intereses. La declaratoria de herederos es monopolio judicial, siempre va a ser un juez el que determina quiénes son herederos, sucesores de una determinada persona. Eso no es la única respuesta que existe en el derecho comparado. En España, en Chile, en Brasil, en cierta manera, con algunas aclaraciones, se puede declarar herederos en la escribanía. ¿Qué les parece eso? ¿Les gusta? ¿Les da un poquito de escozor? ¿Les hace ruido? Escucho opiniones. A ver, los futuros cuerpos notariales, atrincherémonos. Y yo creo que por el lado de simplificarle las tareas al juez, estaría buenísimo, pero también deberían estar bastante bien preparados los notarios en ese caso, porque se le implicaría el reconocimiento de facultades judiciales que nuestro país, por ejemplo, tiene. Ahí van los argumentos del cuerpo de abogados, ¿sí? Sostienen de que no hay debida protección de los derechos de defensa. Principalmente, ¿saben de quién? De los acreedores. Que es como que la sucesión ante escribano enfoca esta cuestión, digamos, le pone la luz, digamos, solo a los intereses de los herederos. Como entender que el proceso sucesorio solo existe para transferir bienes. Y en realidad, porque el patrimonio es la garantía común de los acreedores, el proceso sucesorio existe para lo que menciona el 2335. ¿Sí? Para individualizar bienes, para pagar cargas y deudas.
y el remanente recién que sea entregado a los herederos. ¿Sí? Anoten también, así de a poquito van puliendo el lenguaje y la comprensión de la materia. Una cosa son las deudas y otras cosas son las cargas. ¿No hablaron de esto, no? ¿Con Amanda? ¿Las dudas? Pregunto, o con Hilde. No, todavía. Noten. No. Bien, está bien, es recién una sola clase, así que vean, las deudas son las obligaciones que han nacido, el causante contrajo en vida. ¿Entiende? Pongamos 2 meses antes de morir, una persona se compró un auto y tomó un crédito prendario. Supongamos que debe 1 millón de pesos. Eso es una típica deuda. Contrajo en vida el causante. Es una obligación que nació antes del hecho jurídico de la muerte o de la declaración de muerte presunta. La carga son las obligaciones que nacen con posterioridad a la muerte del causante. ¿Sí? Con motivo de la tramitación del proceso sucesorio. ¿Se entiende? Es muy sencillo. Las deudas nacieron antes de la muerte, las cargas nacieron con posterioridad. ¿Cuáles serían ejemplos de cargas? ¿Qué les parece? Pago de justicia. Pago de tasas de justicia. Si Más. se designa administrador, los honorarios del administrador. Por ejemplo, ustedes como futuros abogados, ¿qué? Interesados. Honorario de los profesionales intervinientes. Son cargas. Profe, ¿y estas cargas justifican entonces, por ejemplo, la venta de un bien que integra la masa hereditaria? Puede justificar. Las deudas mismas también. Pero, ¿ustedes a qué van, digamos, de a poquito se van yendo, digamos? Es como que vamos hacia ese camino, hacia ese sendero. Se están dando cuenta de que va a haber, no le digo innumerable, pero van a haber unos cuantos sujetos que van a ir a la sucesión para pretender cobrar. No solo para adjudicar bienes a los herederos. ¿Y ahí en qué problema nos encontramos? ¿Ya rindieron concurso y quiebra? ¿Están cursando? Es pelota esa materia. A mí me agotó, me acuerdo que rendí un 23 de diciembre, recién me recuperé para el año nuevo. En el año 2002, creo. Horrible, horrible. Después de privado es lo peor que hay. No me escuchen los profes de concurso de quiebra porque encima queda grabado. Por favor, no le pasen el enlace. Vean, era que le estaba diciendo, van a ir multiplicidad de sujetos a pretender cobrar. ¿Y ahí qué pasa? ¿Con qué riesgo nos encontramos? Con la insolvencia. Eso, insolvencia, insuficiencia patrimonial. El patrimonio luego de venido en herencia es insuficiente para responder, hacer frente a todos los créditos, todas las deudas por cumplimentar. Y entonces ahí entra en juego ¿qué? ¿Qué es lo que van a estudiar cuando en vida una persona estudian en concurso y quiebra? ¿Un qué? ¿Concurso? Bien, en el Quiebra. concurso básicamente, ¿qué es lo que se hace? Como en una ejecución individual, que se saca remate una cosa. ¿Cómo se cobra? Con venta. Bien, se vende, y hay un producido, y después los acreedores, ¿en qué orden van? Van así, todos se tiran así, ¡tuc! Como ahora con la vacuna. Depende de su De los privilegio, privilegios. por así. Bien, de la preferencia en el orden del cobro. Van a haber créditos privilegiados, por ejemplo, créditos justamente que tengan privilegio general o especial, y también van a haber créditos con preferencia en el orden de cobro, proveniente de justamente de un derecho real de hipoteca o de un derecho real de prenda. Eso mismo va a pasar en el sucesorio. ¿Sí? También vamos a tener que empezar a ordenar el orden de cobro. Y el orden de cobro va a ser algo previo, una tarea previa a la repartija de los bienes entre herederos. Porque los herederos se van a repartir lo que queda, el remanente. Primero deben afrontar las deudas, puesto que son continuadores de la persona del causante.
¿Está? El tema es que van a afrontar las deudas, en principio, con los bienes o con los valores de lo heredado. En principio, no más allá de eso. ¿Sí? ¿Qué era lo que le estaba por decir? Que me vine al proceso sucesorio. No se olviden entonces, remarquen ese 2335. Básicamente estudiamos sucesiones para eso. Para custodiar derechos de los acreedores, derechos e intereses de los acreedores, también, digamos, consolidar los derechos subjetivos patrimoniales de los herederos, de los sucesores. Una cosita más y, digamos, cierro la clase de hoy. Les dije, hablamos mucho de sucesión ab intestato, digamos, es la cual, en caso de que alguien muere intestado, sin decir nada, su testamento. Sepan también, creo que el propio código, no recuerdo en qué artículo lo dice, una persona puede morir en parte intestada, en parte testada. ¿Sí? Es decir, uno puede testar para, digamos, dejar ordenado parte de los bienes de su herencia. Pequeño anticipo con el cual, digamos, cerramos la clase de hoy. Formas de testar en la Argentina. También lo van a estudiar conmigo allá por la bolilla 11, si mal no recuerdo. Pero les sirve a ustedes como para ir, digamos, abriendo los casilleros para esta materia, intelectualmente hablando. Existen en la Argentina, en el código versión 2015, desde el 1 de agosto del 2015, 2 formas de testar válidas. ¿Alguna idea cuáles son? Por ahí lo hablaron algo con Amanda. El Una es testamento ante hológrafo escribano. y el cerrado, ¿puede ser? Una, ratifico que es el testamento hológrafo. Anótenla. Saquen una flechita doble. La primera, testamento hológrafo. Sin H, por favor. Sí, porque uno tiende a confundir con holograma. Y les cuento, yo como escribano una vez un juzgado me ordenó, me mandó a protocolizar un testamento hológrafo con H. Sí, se cuenta el pecado, pero no el pecador. No digo de qué juzgado fue. ¿Está? Casi le contesté ahí al juez. Por favor, hológrafo sin H, cumplo la manda que me ha encomendado. Bien, primera forma de testar, testamento hológrafo, sin H. Vamos a la segunda. ¿Dijiste algo, Iván? ¿Testamento? Sí, había dicho cerrado, pero no sé, creo que no. Versión 2015 ya no. Ese se dejó sin efecto. El otro es por instrumento público. Bien, ¿que cómo se llama? Testamento, hay una denominación, digamos, propia de la codificación, testamento por acto público. Así se llama. Entonces, testamento hológrafo y testamento por acto público. El testamento por acto público, ¿cuál es la forma, digamos? La manera en que la legislación dice cómo debe celebrarse. Debe celebrarse ante escribano público y la presencia de 2 testigos. ¿Está? Eso es el testamento por acto público. Debe celebrarse ante escribano público, que va a ser una escritura pública, ¿sí? En su protocolo. Y la presencia obligatoria de 2 testigos. Como aclaramos, digamos, ante la acotación de Iván, el testamento cerrado fue derogado, anótenlo. Ven acá que hay una pequeña evolución también. No es como la que hay en familia, digamos, que es una revolución del derecho de la familia, pero en sucesiones han cambiado unas cuantas cositas. Una de ellas es que en materia de sucesión testamentaria, se ha derogado el testamento cerrado. Que por las dudas les cuento, digamos, cómo funcionaba, después profundizamos en su momento cuando lleguemos a esa unidad. ¿Sí? ¿Cómo se formalizaba? Consistía en formalizarse, digamos, era un hecho que un escribano constataba. El testador, digamos, insertaba su testamento escrito en un sobre. ¿Sí? Así se hacía, digamos, de práctica, en un sobre, y al cerrarse con la lengüeta, en la cubierta labraba el acta. ¿Sí? También era un testamento que requería participación notarial de un escribano de registro. Aparte de que participaba el escribano, redactaba, vean qué singular, no en una escritura en protocolo, sino en la cubierta del sobre, la parte de atrás, contra la lengüeta, del otro lado, digamos, de la lengüeta. Redactaba
y estampaba firma y sello. Y además requería la presencia de 5 testigos. Era muy engorroso. En 150 años de Código Velezano prácticamente no tuvo vigencia práctica. ¿Sí? La clase que viene, cuando empecemos a hablar de algo de sucesión de leyes en el tiempo, vamos a ver qué pasa. Supongan que ustedes, Dios mediante, se reciben de acá 1 añito, 2 añitos, y les toca tramitar una sucesión de una persona que hizo testamento cerrado en el 2013. Ustedes tienen que tramitarla ahora en el 2022, 2023. ¿Qué pasó? ¿Seguirá vigente? ¿Fue válido en aquel entonces y ahora? Bueno, eso hablamos la clase que viene, que es sucesión de leyes en el tiempo. Una idea más y cierro. Es importante que se vayan en esta primera clase conmigo. Hay otra confusión general que hay entre, les digo, les soy sincero, a veces hasta los colegas. Muchas veces esto proviene de las películas norteamericanas, y si ustedes ven Casados con Hijos, el caso de Pepe Argento cuando va a un juez o ante un escribano a recibir unos bienes de una herencia testamentaria. En la Argentina, así como la sucesión ad intestato es monopolio del Poder Judicial, hay que tramitar el proceso sucesorio ad intestato. Cuando se hace testamento, también hay monopolio judicial. Hay que tramitar una sucesión testamentaria. Hacer testamento no implica decir que luego no va a haber que pagar honorario de abogado para que tramite una sucesión testamentaria. Y sea un juez el que termine adjudicando los bienes de esos a favor de esos beneficiarios resultantes de ese testamento. No es que la herencia, la sucesión testamentaria se agota en hacer el testamento. Después hay que tramitar un proceso, hay que publicar edictos. En vez de, por ejemplo, pasar por un acto intermedio, que es la declaratoria de herederos, hay que arribar a una aprobación formal del testamento, que también es monopolio de un juez. ¿Se entiende? Por las dudas aclaro, entonces, hacer testamento implica que después va a haber incumbencia para el profesional abogado. Va a haber incumbencia notarial en la formalización, en el asesoramiento. Pero después va a haber participación exclusiva de un abogado. Otra vez, bajo patrocinio o bajo representación. Listo, vean, casi 11 en punto. ¿Alguna preguntita? ¿Lo hablado? No, profe. ¿Se van más cercanos ya al fenómeno sucesorio? ¿Van acercando? Demasiado cerca ya. Ya mucho, ya basta por hoy. Vieron básicamente 3 clases de sucesorio en una semana. ¿Sí? Porque justo coincidió, ven que con Amanda es cada 15. Bueno, ahora descansan hasta el sábado que viene de sucesorio por lo menos. Les cuento yo, digamos, corto ahora la grabación, ¿sí? En el transcurso de los próximos días. Subo al aula, no sé si han podido matricularse, creo la mayoría. ¿Sí? Por las dudas, yo también reenvío el enlace de la clase grabada después a sus correos, al menos correo de lista. ¿Está? Así tienen, digamos, y si tienen que compartirla con compañeros que no estuvieron, reenvíenla, reenvíen esos correos. Bueno, ¿estamos entonces? Sí. Nos vemos. Estamos. Preparar el asado. Gracias. Está lindo el clima. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao, chao, gracias. Chao, profe, buen fin de. Chao, chao, gracias.